Pasaron ayer al oscurecer, Fuina ni gato montés pisan con tan leve pie. Solo quedamos los tres, no hay balas ni que comer, ni en la espelunga mujer nos podemos ya esconder. Queríamos que nos contases por qué tus padres tuvieron que exiliarse de España. ¿Por dónde empezar? Mis padres son originarios los dos del pueblo de Bujaraloz. Y referente al exilio, pues cuando estalló la guerra civil, o la guerra de España, digamos mejor, todavía no estaban casados. Y mi padre acababa de cumplir la mili y se alistó inmediatamente en cuanto el golpe de Estado, se alistó en la columna de Durruti, y mi madre estaban en el pueblo, en Bujaraloz. Decidieron casarse en el 36, a finales de 36, a pesar de que era en guerra, por el motivo de que las familias, ellos tenían voluntad de casarse, pero había una dificultad en casarse en la iglesia o no. Y entonces aprovecharon de que no había cura en el pueblo para casarse. Eso es una anécdota que me agrada contar porque es como se las tenían que apañar, y así se casaron. Y nació a poco tiempo, a los 9 meses, nació una niña que se llamaba Esmeralda. Y después, pues mi padre en el ejército y mi madre como voluntario, y mi madre cuando avanzaron las tropas franquistas y se amenazaban Bujaraloz, decidieron marcharse. Toda la familia de mi madre se quedó en el pueblo y ella se fue con sus suegros, mis abuelos paternos, y esa niña, que tenía 3 meses entonces. En esa primera retirada de Aragón, cuando iban un atardecer por la carretera, fueron bombardeados. Y claro, al ver llegar los aviones, se echaron todos a las cunetas, y mi madre con esa niña en brazos. A lo que pararon los bombardeos, pues era un espectáculo de desolación lo que había por esa carretera, de muertos, heridos, caballerillas, bueno, una desolación. Recogieron todo lo que pudieron y emprendieron otra vez la marcha. Y a las 12 de la noche o así, la niña se puso a llorar. Mi madre le dio el pecho y a la mañana se quedaron medio dormidas las dos, y a la mañana siguiente se dio cuenta que estaba muerta. Hace poco falleció una persona, Alicia, de Bujaraloz, que tenía 6 años cuando eso ocurrió, y no hace mucho tiempo, unos 10 años o así, me contó que ella todavía tenía en su cabeza, cuando lo pensaba, oía los gritos de mi madre cuando se dio cuenta de que esa niña estaba muerta. Luego tuvieron un problema, que la quisieron enterrar en el pueblo donde estaba, y el alcalde se negó porque no quería que se quedaran en ese sitio, querían que se fueran. Y entonces, y ellos dijeron, con la niña muerta nos salimos de aquí. Y el alcalde se enfrentó con mi abuela y le dijo, yo soy el alcalde y aquí mando yo. Y mi abuela se enfrentó con él y dice, si usted es alcalde, yo soy alcaldesa. Y le digo que aquí no salimos mientras no se entierre la niña. Y ese pueblo se llama, me parece, Torralba. Es en Torralba.
Después unos primos han intentado encontrar, no hemos vuelto a encontrar ninguna huella. Y con eso salieron a Cataluña. Y en Cataluña pues estuvieron algún tiempo, hasta la retirada para Francia. Exactamente, mi padre estaba en el frente. De la guerra de España, de mi padre, de lo que ha hecho en la guerra de España, no sé nada, porque fue una guerra que decidieron de participar y de comprometerse y de actuar en esa guerra, pero fue a la fuerza, no a la fuerza moral, una fuerza moral, nadie les obligó, pero una fuerza moral que no podían hacer otra cosa más que ir a la guerra y meterse a matar gente o hacerse matar también. Pero no es algo bueno, por mi parte de mi padre, que tuviera ninguna ganas de contar ni de decir, porque él tenía horror de la guerra, es algo que no le... ¿Estaba afiliado a algún sindicato? Sí, estaba en la CNT. Frente a lo peor, que era el fascismo, pues claro, pues se unieron sus fuerzas con los demás para poder luchar, y con mucho valor y mucho, pienso yo, vamos, y la historia lo ha probado. Me han contado, un primo hermano de mi padre, que mi abuelo hizo un doble fondo en el carro para poner cosas. Llevaban harina, aceite, en cantidad, todo lo que habían podido, todo lo que tenían, colchones, mantas, porque ellos sabían que se iban a Francia y que allí tendrían que utilizarlo, pero no lo utilizaron porque todo lo dejaron en la frontera, porque los franceses les impidieron pasar cualquier cosa, solamente una maleta, cada uno lo que podían llevar en la mano. Sí, sí, pero como mi madre venía con mis abuelos, pues se pararon. Mi padre entró por el Pertús, por la Junquera, pero con el ejército, vamos, con la compañía en la que iba. Y ellos, bueno, no hace falta decirlo, los trataron muy mal, porque si no, yo digo, si no los mataron, inmediatamente hicieron todo lo que podían para que se murieran, porque la forma en que se trató. En Francia a veces utilizan una palabra que dicen l'accueil. L'accueil es la acogida, y siempre que la oigo no la puedo soportar. Entonces yo utilizo otra palabra, utilizo l'arrivée, la llegada de los españoles a Francia. Por las dos partes, mi padre y mi madre, todavía no se han juntado, y es muy distinto, porque los hombres, los niños, las personas mayores y las mujeres no las guardan, pasan a los campos, pero no las guardan en los campos. Inmediatamente hay montones de camiones que llegan, o trenes también, y se los llevan por toda parte de Francia. Y entonces mis abuelos y mi madre, tengo otra anécdota que es muy trágica también, es que empezaron a montarse a los camiones, llegó un camión y empezaron a montarse, y una tía de mi padre, que tenía 3 niños, el mayorcito lo cogió, o el del medio, no me acuerdo cuál era, Jesús, lo cogió y lo montó al camión con su hermana, y llegaron los gendarmes y dijeron, ça suffit, stop, ça suffit. Cerraron las puertas, gritando, claro que no, que esto, y un camión se fue para un sitio, y el que vino detrás para otro, y no se volvieron a juntar. Mis abuelos decidieron, al poco tiempo, estuvieron algún tiempo en Francia, pero supongo que al año o así, decidieron volver a España. Y volvieron, y claro, se trajeron a ese niño con ellos, porque no se habían juntado con su hermana. Y desgraciadamente ese niño se murió en el pueblo con 7 años de edad del tifus. Y sus padres y sus hermanos ya no lo volvieron nunca más a verlo.
Y me cuenta Antonio, un primo hermano de mi padre y hermano de ese niño, que recibieron la carta de la muerte de Jesús el día de su cumpleaños. Y dice, y en mi vida me he podido alegrar ni he podido festejar nunca mi cumpleaños. Antonio tiene hoy cerca de 90 años, me parece. Y muchas cosas de las que sé, me las ha contado él. Me escribió un libreto de 40 páginas, en un francés perfecto, y salió de la escuela con 13 o 14 años. Pero se acordaba muy bien de todas esas cosas y además me lo contó mayor, pero con su mirada de niño. Yo creo que al principio yo pienso que era de un punto de vista humanitario, es decir, que querían poner, eso se les tiene que reconocer, en mejores condiciones de vida a las mujeres y a los niños y a los ancianos. En cambio, los soldados y los hombres eran malvenidos en Francia, porque claro, ya se había acabado el Frente Popular en Francia, era un gobierno de derechas y desde luego les tenían mucho miedo a que contaminaran a la población con sus ideas. Varios años. Por fin, cuando los unos y los otros, mi padre en el campo de Argelès, no, de Saint-Cyprien, no estuvo en Argelès, estuvo en Saint-Cyprien, casi se muere de hambre, como muchos otros. Y claro, cuando recuperó un poco, salió a trabajar con las compañías de trabajo. Pero él no quiso alistarse en el ejército, no quiso ir con los militares. Él se fue a hacer carbón de leña en los Pirineos, en una compañía de trabajo. Y entonces, cuando ya estuvo en ese sitio, por el intermedio de la Cruz Roja, consiguió ponerse en contacto con mi madre y entonces se reunieron. Entonces se reunieron en el Pirineo, en Tarascón. Tengo también otra anécdota, me gusta contar las anécdotas un poco simpáticas porque es tan terrible esa historia. Mi madre le dijeron que mi padre estaba en Tarascón, y en Francia hay dos Tarascón. Hay uno que está cerca de Marsella, Tarascón, Bouches-du-Rhône, y el otro está en l'Ariège. Lo que es que, ¿qué pasó? Que ella se fue a Tarascón, Bouches-du-Rhône, y cuando llegó a la estación, pues había un jefe de la estación, un hombre muy alto, con unos bigotes tremendos, y cuando vio el billete no paraba de reírse, y ellas eran bajitas y lo miraban así, este hombre, y reírse, venga a reírse. Bueno, y ellas no comprendían, y entonces le dijo, bueno, mira, las puso en el restaurante o el café o la cafetería de la estación a las 2, les pagó el café, les pagó una comida y les dijo, estaros aquí tranquilas hasta que venga a buscaros. Y luego vino a buscarlas y las metió 300 y pico kilómetros más, ida y vuelta, y por fin llegó a donde estaba mi padre. Exactamente, en un pueblecito, ya estamos en el 41, nació mi hermano, ya estaban fuera de la guerra, pero era todavía la ocupación, pero estaban en la parte libre del gobierno de Vichy, en la parte libre, digamos. Mi abuelo Vicente y mi abuela Jerónima ellos volvieron y volvieron al pueblo. Mi padre no, mi madre tampoco. Mis padres nunca cogieron la nacionalidad francesa. Nunca. ¿Y tú, al haber nacido en Francia, tampoco? Es decir, la legislación en Francia entonces, cuando nacías de padres extranjeros, tenías la nacionalidad de los padres, pero se podía pedir la nacionalidad francesa. Y hasta muy avanzados los años 50, siempre pensaron que volverían a España. Y entonces no teníamos la nacionalidad francesa. Pero en el 58, ya mi hermano mayor tenía que ir a hacer estudios y demás, dijo, ya comprendió mi padre que no era solución para nosotros no tener la nacionalidad francesa. Y entonces pidió la nacionalidad francesa para todos nosotros, para mis hermanos, que somos 5 hermanos. Tengo 2 hermanos, el mayor y el más pequeña,
pequeño y 2 hermanas mayores que yo. Y pidió la nacionalidad para nosotros, pero ellos no. Cuando mi madre se hizo el pasaporte, era un pasaporte español. Y mi padre no tenía ninguna nacionalidad, porque claro, era apátrida. ¿Y tú qué te sientes, española o francesa? Me siento yo, es muy extraño, 100% francesa y 100% española, la nacionalidad. Yo voy a decir que el día que la generación de mis padres recuperen en España el sitio que tienen que tener en todos los aspectos, que sea también como político, cultural, de vivencias, de todo eso, ese día yo con mucho gusto pediré la nacionalidad española. A mí lo que me hace gracia es cuando dicen de olvidar, siempre dice el que no tiene nada que olvidar, que los otros olviden. Pero el que ha vivido algo y ese algo no se sabe, pues no se le puede decir olvidar. Además, ese término de olvidar, no nos podemos volver amnésicos. Uno se vuelve amnésico por enfermedades, por lo que sea, pero la amnesia no se puede decidir. No se puede decidir. ¿Cómo le pueden decir, por ejemplo, yo que soy ya la hermana de esa niña que se murió, ¿cómo me pueden decir a mí que yo me olvide que yo he tenido una hermana y que ha muerto en esas condiciones? ¿Cómo le pueden pedir a personas que han pasado lo que han pasado, que yo tengo un tío que desapareció cuando la guerra? ¿Cómo le pueden pedir a sus hijos que se olviden que se han criado sin padre? Es imposible, eso es imposible. Que digan que lo tenemos que callar y que no tenemos que hablar de eso, eso es una forma de decir, digamos, no estoy de acuerdo, al contrario, pero que no se utilice el término de olvidar. Olvidar no se puede olvidar.